La promesa de redención, la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Después de la caída del hombre, Dios enfrentó a la serpiente, a Eva y a Adán, declarando lo que sucedería a partir de ese momento. La caída fue un cataclismo espiritual que alteró todo lo que Dios había creado. Al principio, el Edén era un lugar de paz y pureza, donde la presencia de Dios se sentía tan cercana que Adán y Eva caminaban con él en el fresco de la tarde. La belleza del jardín era indescriptible, un paraíso donde la vida florecía sin esfuerzo. Pero ahora esa armonía se había roto y el pecado había entrado en el mundo, trayendo consigo la corrupción, el sufrimiento y la muerte. Los ojos de Adán y Eva ya no eran los mismos. Su inocencia había desaparecido, reemplazada por el peso del pecado. Dios pronunció una profecía: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá la cabeza y tú le herirás el talón». En medio del dolor de la caída, Dios no dejó a la humanidad sin esperanza. Desde el principio, Él comenzó a trazar el camino de la redención. La serpiente que había engañado a Eva sería condenada a una vida de humillación. Pero lo más sorprendente fue la profecía que Dios dio, que, aunque la serpiente heriría a la mujer en su descendencia, algún día una descendencia de Eva heriría la cabeza de la serpiente, derrotando el mal de una vez por todas. Esto fue un primer destello de la promesa de un Salvador que vendría, un Mesías que nacería de la mujer y que, con su sacrificio, derrotaría al enemigo. Este fue el primer anuncio de la redención, la promesa de que algún día un descendiente de Eva derrotaría al mal, simbolizado por la serpiente. Aunque el pecado trajo consecuencias inmediatas y eternas, esta promesa fue un faro de luz en medio de la oscuridad. A través de esa palabra, Dios mostró que Él tenía un plan, uno que trascendería generaciones y siglos y que finalmente restauraría la relación rota entre el hombre y su Creador. La humanidad había fallado, pero Dios no se detendría en su amor por ella. El mal, aunque había sembrado su semilla en el corazón de Adán y Eva, no tendría la última palabra. La redención, aunque lejana, estaba asegurada. Aunque la humanidad había caído, Dios ya tenía un plan para restaurar lo perdido, un plan que se desarrollaría a lo largo de toda la historia. Este plan de redención comenzó a revelarse poco a poco a lo largo de la historia de la humanidad. Los siglos pasaban y el pecado continuaba su camino destructivo, pero Dios nunca se apartó de su propósito. A lo largo de las generaciones, las promesas de un Salvador se fortalecieron y se reafirmaron. Los patriarcas como Abraham, Moisés y David recibieron vislumbres de esta esperanza. A través de sus vidas, Dios revelaba más acerca de la redención que estaba por venir. La historia del pueblo de Israel se convirtió en el escenario principal donde se manifestaría la promesa de redención. A través de las leyes dadas a Moisés, los sacrificios y las profecías de los grandes profetas, Dios preparó el camino para la llegada del Salvador. Israel fue testigo del dolor y la lucha de vivir bajo la maldición del pecado, pero también fue testigo de la fidelidad inquebrantable de Dios. Aunque el pecado trajo consecuencias, Dios ofreció una esperanza de restauración que trascendería generaciones. La esperanza de restauración nunca se desvaneció. Cada vez que parecía que la humanidad estaba a punto de caer en la desesperación total, Dios intervenía con promesas de liberación. A veces, estas promesas eran vislumbres fugaces, momentos en los que un redentor parecía cercano. Pero la promesa se mantenía viva a lo largo de los siglos. La tierra se llenó de dolor y sufrimiento. La humanidad se apartó más y más de Dios y el mal parecía tener cada vez más poder. Sin embargo, en medio de la corrupción, Dios levantó a hombres y mujeres que con fe mantenían viva la esperanza. A través de ellos, las generaciones siguientes aprendieron a confiar en la promesa de un futuro mejor, un futuro en el que el pecado sería derrotado y la reconciliación con Dios sería posible. La serpiente, quien había seducido a Eva, recibió la maldición de arrastrarse sobre su vientre, una imagen de humillación y derrota. La serpiente, que había sido el instrumento del engaño,
fue humillada públicamente por Dios. A partir de ese momento, sería condenada a arrastrarse sobre su vientre, una señal de su derrota definitiva. Ya no sería la criatura astuta y poderosa que había seducido a la humanidad para caer en el pecado. Ahora sería un símbolo de la derrota del mal. Su dominio sobre Adán y Eva había sido temporal, pero su destino estaba sellado. En la cruz, siglos después, Jesús, el descendiente prometido de Eva, aplastaría su cabeza, demostrando que la serpiente y el mal ya no tendrían poder sobre la humanidad. Dios le dijo a Eva que multiplicaría sus dolores en el parto y que su deseo sería para su esposo, quien la dominaría. Con la caída vino el sufrimiento, y uno de los mayores dolores sería el de la maternidad. A partir de ahora, Eva experimentaría dolor en su cuerpo al dar a luz, un recordatorio constante de la separación entre la humanidad y el paraíso perdido. Sin embargo, dentro de ese dolor había una promesa. Aunque su vida sería marcada por la lucha, también sería la madre de generaciones que, a través del sufrimiento, encontrarían redención. Además, las relaciones humanas quedarían alteradas. El hombre y la mujer, que antes se habían amado y respetado plenamente, ahora experimentarían conflictos y desigualdades. La lucha por el dominio y la sumisión sería una realidad en las relaciones humanas, un reflejo del desequilibrio causado por el pecado. Pero incluso en esta realidad rota, Dios no dejaba de señalar la restauración que vendría. A través de la simiente de la mujer, restauraría lo que el pecado había destruido. A Adán, Dios le dijo que la tierra sería maldita por su causa y que tendría que trabajar con dolor para sobrevivir. La bendición que había sido otorgada a Adán de dominar la tierra y disfrutar de su abundancia, ahora sería reemplazada por el sufrimiento del trabajo arduo. La tierra, antes llena de vida y belleza, ahora produciría espinas y cardos, y el hombre tendría que luchar para sacar su sustento de ella. La caída afectó no solo al hombre y la mujer, sino también a la creación misma. La perfección del mundo creado por Dios fue distorsionada, y la lucha por la supervivencia se convirtió en una parte integral de la experiencia humana. Finalmente, Dios los expulsó del Edén para que no pudieran comer del árbol de la vida y vivir eternamente en su estado de pecado. La expulsión de Adán y Eva del Edén fue un acto doloroso, pero necesario. Si permanecieran en el jardín y comieran del árbol de la vida, vivirían eternamente en su estado caído, condenados a una existencia separada de Dios. Dios, en su misericordia, les permitió salir del Edén para que la redención pudiera entrar en acción. Al cerrar el camino al árbol de la vida, Dios marcó el comienzo de un nuevo camino hacia la restauración, un camino que solo podría ser recorrido a través de la fe y la obediencia a su palabra. Así comenzó la historia de la redención, una historia de esperanza en medio de la caída del hombre. Aunque el pecado había trastornado el orden perfecto de la creación, Dios no abandonó a la humanidad. En la oscuridad de la caída, una luz de esperanza brillaba, la promesa de que algún día, a través de la descendencia de la mujer, la humanidad sería restaurada. La historia de la redención había comenzado, y aunque el viaje sería largo, sería inevitable. La simiente de la mujer, el Salvador prometido, surgiría para destruir el poder del mal y traer una nueva esperanza a la humanidad. En este capítulo hemos visto cómo, después de la caída, la humanidad quedó bajo la maldición del pecado, pero también cómo Dios, en su infinita misericordia, comenzó a trazar un plan de redención. A través de la promesa hecha en Génesis 3:15, Dios aseguró que la victoria sobre el mal llegaría a través de la descendencia de Eva. Aunque el pecado trajo sufrimiento, la promesa de restauración a través de la simiente de la mujer fue un faro de esperanza para toda la humanidad, un recordatorio de que, en el final de la historia, Dios triunfará sobre el mal y restaurará todo lo que el pecado destruyó. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte los próximos videos sobre los grandes acontecimientos bíblicos.